Bueno, buenos días a todos. Gracias por los que pudieron hacer esta presentación desde lo presencial y gracias también al jurado y los que se han conectado. Vamos a presenciar la tesis doctoral del licenciado Schechter, que se titula Impacto de la zona no saturada en el transporte de metales pesados y compuestos de nitrógeno, amonio, nitritos y nitratos en el área industrial de Bahía Blanca. La tesis fue desarrollada bajo la dirección del doctor Claudio Lexou y cuenta con jurados como la doctora Eleonora Caro, que es profesora titular en la Cátedra de Geoquímica Avanzada de la Universidad de La Plata, categoría 12 de incentivos e investigadora principal del CONICET. Realizó numerosos cursos de perfeccionamiento y posee premios y distinciones por su trabajo de investigación. Ha realizado estadías de investigación en el exterior, como en España, Portugal y en varias oportunidades en Italia. Ha constituido comité evaluador de tesis doctorales y de magíster, jurado de numerosos concursos docentes, ha dirigido y codirigido numerosos proyectos de investigación y participado de proyectos nacionales e internacionales. Posee una importante cantidad de trabajos en revistas de referato e impacto, capítulos de libros y numerosos trabajos en congresos. También nos acompañan el doctor Daniel Martínez, que es profesor adjunto de la Universidad de Mar del Plata, categoría 1 en el programa de incentivos, e investigador principal del CONICET. Su trabajo de investigación se ve reflejado en los numerosos trabajos en revistas con referato e impacto, capítulos de libros y congresos. Ha dirigido y codirigido tesis de magíster, doctorado y becarios. También ha sido jurado de tesis doctorales. Dirigió proyectos de investigación y ha evaluado proyectos y publicaciones. Ha dictado cursos y conferencias en el país y en el exterior. Y finalmente el jurado local, que es el doctor René Albuy, que es profesor asociado y decano del Departamento de Geología de esta universidad, categoría 1 en el programa de incentivos. Ha dirigido y codirigido tesis de magíster, doctorados, trabajos finales de licenciatura y becarios. Tiene una importante actividad de gestión, ha dirigido y dirige proyectos de investigación, posee publicaciones en revistas, libros y congresos, posee numerosos informes técnicos y ha sido jurado de numerosos concursos docentes. Así que bueno, Leo. Bueno, como bien dijo Gaby, la tesis se titula Impacto de la zona no saturada en el transporte de metales pesados y compuestos de nitrógeno, amonio, nitritos y nitratos en el área industrial de Bahía Blanca, bajo la dirección del doctor Claudio Lexou. En cuanto a la motivación del estudio, en el área costera del estuario de Bahía Blanca se desarrolla una importante actividad industrial y petroquímica, y en estos procesos es probable que ocurra la filtración o pérdidas accidentales de sustancias en el subsuelo que representen un peligro de contaminación. De este modo, en esta zona, las investigaciones de la zona no saturada resultan fundamentales, ya que esta actúa como una barrera natural contra estas sustancias en su migración al acuífero. Esto es debido al accionar de diferentes procesos sumideros que producen la atenuación de las concentraciones y retardan la llegada de las sustancias al acuífero. Dentro de las sustancias que se analizaron en la tesis, para el grupo de metales pesados se eligió al cadmio por su toxicidad, y los compuestos de nitrógeno inorgánico se estudiaron ya que en la zona de estudio se encuentra una industria que se dedica a la fabricación de fertilizante urea y amoníaco puro. Bien, el objetivo general de la tesis fue contribuir a la comprensión del transporte de las sustancias contaminantes analizadas como metales pesados y compuestos de nitrógeno dentro del ámbito de la zona no saturada, haciendo hincapié en los procesos que sufrían estas sustancias durante su transporte. En cuanto a los objetivos específicos del área, podemos nombrar la generación de información básica de la hidrogeología e hidrodinámica del sistema no saturado, determinar las propiedades hidráulicas de los suelos industriales, cuantificar la retención del metal pesado cadmio en los sedimentos que componen el subsuelo del área, y en cuanto a los compuestos de nitrógeno, identificar, evaluar y modelar los procesos que sufren durante su transporte. También, asociado al área de estudio, se intentó evaluar el impacto de la carga hidráulica, ya sea natural o antrópica, en la movilidad de los compuestos. Bien, el área de estudio se encuentra dentro
del área industrial de la ciudad de Bahía Blanca, que se ubica a 8 kilómetros del centro de la ciudad. Las mediciones de campo se realizaron en una parcela experimental que se ubicó dentro de la empresa Profertil, sociedad anónima, que es la que se dedica a la fabricación de fertilizantes urea. La zona limita al este con la localidad de Ingeniero White, y al oeste y al sur con el estuario de Bahía Blanca. Bien, para describir brevemente la metodología, el primer paso fue realizar una recompilación bibliográfica de los antecedentes relacionados a las características generales del área, como a antecedentes de contaminación del área de estudio. También se realizaron diferentes tareas de campo, laboratorio y gabinete, que voy a describir a continuación. Bien, en el campo se mostraron los sedimentos que componen la zona no saturada del área de estudio. Los objetivos del muestreo fueron muy diversos, como determinar la humedad gravimétrica del suelo, la densidad aparente, describir la textura y la mineralogía, realizar análisis químicos y obtener muestras para realizar ensayos de sorción en laboratorio. Bien, como dije, se utilizó una parcela experimental para el estudio, que acá podemos ver una imagen de la misma. Esta parcela fue utilizada originalmente por Daniela Lafont en su tesis doctoral en 2009, y en la misma se encontraba un set de tensiómetros y un pozo de monitoreo para medir las fluctuaciones del nivel freático. A la parcela existente se anexaron dos nuevas parcelas, donde se realizaron los ensayos de transporte de compuestos de nitrógeno. Y en una de estas parcelas se incorporó un nuevo set de tensiómetros. Bien, en la parcela se realizaron diferentes visitas a escala mensual, ya sea para medir el registro del potencial hidráulico total de los tensiómetros, que fueron instalados cada 30 centímetros hasta los 180 centímetros, se midió el registro freatimétrico del pozo de monitoreo, y también se tomaron muestras por muestreo manual para determinar la humedad gravimétrica de las mismas profundidades de interés. En campo también se realizaron ensayos de infiltración. Para la conductividad hidráulica saturada se utilizó el método de sondeo inverso, y para la conductividad hidráulica no saturada se utilizó un infiltrómetro de tensión. Bien, en cuanto a los ensayos de transporte de solutos, se realizaron para los compuestos de nitrógeno inorgánico, como nitrógeno amoniacal, nitritos y nitratos, a partir de la aplicación de dos tipos de fuente de nitrógeno, como son los fertilizantes urea y el agua amoniacal. Esta última consiste en una solución que está enriquecida en nitrógeno amoniacal. Y las concentraciones utilizadas se asociaron a los procesos industriales, siendo muy elevadas en comparación a las dosis que se utilizan normalmente en dosis agronómicas. Para cada una de las fuentes también se determinó la tasa de volatilización del amoníaco según el método de captura con ácido sulfúrico propuesto por Cabrera y otros en el año 1994. Bien, los sedimentos que se muestrearon fueron caracterizados en laboratorio. El análisis granulométrico se realizó por tamizado para la fracción arena y pipeteado para la fracción limorcillo. Se determinó la humedad volumétrica, se describió la mineralogía mediante lupa binocular y técnicas de rayos X, se determinó la densidad aparente de las capas de interés, y se determinaron características químicas como son el carbono orgánico total, el pH, el contenido de carbonatos y el contenido de hierro. Bien, en cuanto a la movilidad del cadmio, se evaluó mediante ensayos de laboratorio de tipo batch, mediante la realización de ensayos de isoterma de absorción y cinéticas de absorción y desorción. Se caracterizaron tres sedimentos de la parcela experimental por sus cualidades diferentes, como vamos a ver a continuación, que son el material de relleno, que se encontró a los 30 centímetros, una muestra de las arenas de refulado de los 150 centímetros, y sedimentos de la formación Maldonado, muestreados a los 220 centímetros de profundidad. En todos los casos, el cadmio fue medido por técnica de absorción atómica de llama en un equipo perteneciente al departamento de química. Bien, y para nombrar muy rápido las tareas de gabinete,
se analizaron los datos meteorológicos, se cuantificaron las variables hidrológicas del balance hídrico en el suelo, se caracterizó la hidrodinámica de la zona no saturada y el flujo hídrico en la parcela experimental, se evaluó la retención del cadmio en los sedimentos y se analizó y simuló el transporte de los compuestos de nitrógeno. Bien, relacionado a las principales características del área de estudio, en cuanto a los suelos, podemos decir que los suelos naturales son muy restringidos, ya que la mayor parte del área industrial posee suelos de relleno que están compuestos por limos arenosos o arenas limosas que normalmente están compactados y enriquecidos en carbonato de calcio. Bueno, en la zona costera también se encuentran arenas que provienen de las tareas del dragado del estuario de Bahía Blanca. A diferencia, en los suelos naturales, normalmente se desarrollan sobre sedimentos arcillosos, en general tienen poco desarrollo, son naturalmente salinos y alcalinos, y poseen vegetación de tipo halófita, ya que debe resistir el estrés natural generado por la salinidad. Acá podemos ver un mapa de los suelos del área de Bahía Blanca, de acuerdo al INTA de 2022, donde en toda la franja costera los suelos clasifican como multifluviales acuícolas y salortides alcohólicos, y en particular en el área comprendida por el polo petroquímico, por la presencia de rellenos artificiales, los suelos se clasifican como de uso urbano. Bien, en cuanto a la geomorfología, el rasgo más importante es el estuario de Bahía Blanca, es el cuerpo de descarga, ya sea del escurrimiento superficial como subterráneo. El área costera es una zona muy llana, y consiste en una plataforma de evaporación marina sobre la cual se han depositado depósitos asociados al relleno de marea del estuario de Bahía Blanca. Regionalmente, en cuanto a la geología, nos encontramos dentro de la cuenca del Colorado, de edad Cretácico terciario. El basamento de esta cuenca son rocas paleozoicas que afloran en las sierras de las Ventanas, y de todo el relleno sedimentario, en el área de estudio únicamente tienen importancia los sedimentos pampeanos. Estos últimos se encuentran muy distribuidos a nivel regional y también contienen al acuífero freático a nivel regional. Para el área de estudio, la geología se compone de los sedimentos pampeanos, un nivel innominado y la formación Maldonado. Los primeros consisten en limos arenosos o arenas limosas de origen eólico, que poseen también un retrabajo fluvial, y en el área de estudio se encuentran aproximadamente desde los 15 metros hasta los 150 metros. El nivel innominado fue definido por Char y otros en el año 1992, y se trata de un cordón arenoso asociado a una transgresión marina. Y por último, la formación Maldonado consiste en depósitos cuaternarios de origen marino, con arenas en la base que pasan transicionalmente a sedimentos predominantemente arcillosos en su parte superior. Como vemos en el mapa realizado por la Fonda en el año 2009, la mayor parte del área presenta la formación Maldonado aflorando. Bien, en cuanto a la hidrología, el área de estudio se ubica en la zona de interfluvio del canal Maldonado y el arroyo Naposta Chico, carece de una red de drenaje bien definida, y las características más importantes se deben a diferentes obras civiles, como son los terraplenes, impermeabilizaciones, la presencia de material de relleno y la generación de zanjas de drenaje. Acá podemos ver una imagen satelital con la ubicación de las diferentes zanjas de drenaje en el área de estudio, las cuales fueron creadas para reducir los anegamientos en las zonas industriales. Sin embargo, estas zanjas tienen una connotación ambiental, ya que representan una vía rápida de escurrimiento desde las áreas industriales hacia el estuario de Bahía Blanca. Bien, en cuanto a la hidrología subterránea, las unidades geológicas pueden asociarse a dos secciones, como son la pampeana y la postpampeana. La sección pampeana se compone de los sedimentos pampeanos, comprende un sistema de tipo multicapa formado por intercalaciones de niveles acuíferos y acuíferos.
En cambio, la post-pampeana comprende las unidades más modernas, como son el nivel innominado, la formación Maldonado y los suelos y materiales de relleno actuales. Se caracteriza por tener arenas de buena transmisividad en la base, que pasan transicionalmente a sedimentos predominantemente arcillosos, aunque la porosidad primaria del miembro superior es menor que el miembro inferior. Sobre las arcillas se encuentra una importante porosidad secundaria por grietas y bioturbación. Bien, en cuanto a las características hidrodinámicas del acuífero freático, naturalmente la superficie isométrica posee muy bajos gradientes hidráulicos del orden de 10 a la menos 4, con direcciones de flujo, en general dirección sur-sureste hacia el estuario de Bahía Blanca. Estas condiciones las podemos ver en el mapa elaborado por Bonanino y Sala del año 1983, previo a la instalación de la actividad industrial. Posteriormente, se han detectado importantes cambios en la superficie isométrica del acuífero, como vemos en el mapa elaborado por Cabrica y otros en el año 2003. En este caso vemos domos que se presentan en las zonas con relleno artificial, que estarían asociados a zonas de recarga preferencial, gradientes hidráulicos mucho mayores a los naturales y direcciones de flujo que pueden ser hasta opuestas a las naturales. Bien, en cuanto a las características climáticas, la zona de Bahía Blanca tiene un clima templado y valores de temperatura entre 14 y 20 grados. En cuanto a la pluviometría, en la tesis se analizó la serie 2010 al 2019, que tuvo un valor de lluvia promedio de 520 milímetros al año, un poco inferior de la media histórica para la zona de 555 milímetros al año. Los periodos más lluviosos fueron el verano y la primavera, y la estación seca el invierno. Con los datos climáticos también se calculó la evapotranspiración de referencia, de acuerdo a los métodos de Hargreaves y Penman-Monteith, determinándose un valor de entre 1204 y 1460 milímetros al año, según la metodología. Los valores más altos de evapotranspiración se generan en el verano, correspondiente a los meses más cálidos, mientras que los mínimos en el invierno. Bien, cuanto a los resultados, el primer paso fue cuantificar las variables involucradas en el balance hidrológico del suelo. Estas son, además de las precipitaciones y la evapotranspiración potencial, la evapotranspiración real, el escurrimiento superficial y los excesos hídricos, que como en este caso se trabajó a nivel de parcela, podemos considerarlos como recarga en tránsito. Para calcular el balance se utilizaron dos programas, como son el Bal-Shore y el software Hydrus. El primero es un programa que calcula el balance hidrológico del suelo de forma iterativa y en escala diaria, y el segundo es un software un poco más complejo que resuelve las ecuaciones de flujo para la zona no saturada de acuerdo a un modelo definido por el usuario. Para la calibración de ambos programas se utilizó el año 2006, ya que de este año se contaba con un fratigrama provisto por Daniela Lafont en su tesis doctoral. Y como variable de calibración se utilizó la recarga, que fue medida según el método independiente de las fluctuaciones del nivel freático. Una vez que los dos programas se encontraron calibrados, se cuantificó el balance para la serie 2011 al 2015, la cual tuvo una precipitación media de aproximadamente 433 milímetros al año, de la cual un 88,5% pasarían a conformar evapotranspiración real, mientras que un 10% como valor medio constituiría la recarga en la zona. De este modo podemos ver que si bien el balance hidrológico anual del área de estudio parece ser deficitario, ya que la evapotranspiración potencial supera en gran medida a las precipitaciones, existe un importante volumen de recarga al acuífero, y esto lo hemos registrado también en las oscilaciones del nivel freático. Si analizamos el proceso de recarga para cada año de la serie analizada, vemos que los resultados son muy variables, donde en los años más húmedos, que tuvieron precipitaciones mayores a los valores históricos,
la recarga puede tener, en términos porcentuales, valores de entre el 20 al 25% de las precipitaciones. En cambio, en años secos, el proceso se minimiza teniendo valores de entre el 2 al 6% de las precipitaciones. Bueno, acá podemos ver el registro de las oscilaciones del nivel freático medido en la parcela experimental desde el periodo de agosto del 2017 hasta marzo del 2021. Las primeras mediciones se realizaron de forma manual, con una sonda tensimétrica, y luego se instaló una sonda de registro continuo. Como podemos ver en el diagrama, la profundidad media aproximadamente se ubicó a los 200 centímetros, con una variabilidad de más o menos 20 centímetros. Así también vemos que el acuífero presenta una rápida respuesta a los eventos de precipitaciones importantes mediante ascensos, como así también importantes descensos durante periodos que no hubieron precipitaciones o que la demanda de evapotranspiración fue muy alta, como en los meses de verano. Bien, para describir las características de la zona no saturada del área de estudio, se tomó como ejemplo el perfil de la parcela experimental. En este, para los primeros 110 centímetros, se pudieron definir arenas limosas marrón rojizo que estaban compactadas y presentaban abundantes fragmentos de tosca en su parte superior. Este nivel fue denominado como material de relleno y comprende sedimentos pampeanos triturados y compactados que se utilizaron para elevar la cota natural del área de estudio en las zonas industriales. Luego, entre los 110 y 210 centímetros, se encontraron arenas finas a gruesas que presentaban abundantes fragmentos de conchillas en su parte superior. Este nivel fue denominado como arenas de refulado, ya que provienen del dragado del estuario de Bahía Blanca. Y más allá de los 210 centímetros, se encontraron limos arcillosos, arcillas limosas, que corresponderían a la formación Maldonado. Bien, la textura de las muestras recolectadas en campo desde los 30 hasta los 180 centímetros fueron clasificadas, y para el material de relleno, según la clasificación de la USDA, clasificaron como franco-arenosas a franco-limosas, y según la clasificación de Shepard, como arenas limosas a limos arenosos. En cambio, para el nivel inferior, la textura clasifica como arena por ambas metodologías. La mineralogía para el material de relleno fue descrita, como dije antes, con lupa binocular y por técnicas de difracción de rayos X. Los minerales más importantes fueron cuarzo, plagioclasas, calcita, biotita, se detectaron algunos cristales de anfíboles y minerales ferromagnéticos. Así también se observaron algunas trizas de vidrio, y de los diagramas de rayos X se pudo inferir la presencia de montmorillonita. La FOD para los mismos sedimentos, también por técnicas de difracción de rayos X, determinó la presencia de agregados de montmorillonita y de clorita. Bien, y en cuanto a las arenas de refulado, los minerales principales fueron cuarzo, feldespato, calcita, minerales ferromagnéticos y óxidos de hierro. Bien, de la información recolectada de los tensiómetros, se evaluó el potencial hidráulico total, ya que en la zona no saturada el agua se va a encontrar bajo un potencial y siempre va a fluir de las zonas de mayor a las de menor potencial. Si creamos un modelo simplificado de las condiciones de flujo que pueden existir en la parcela experimental, podemos reconocer flujos netamente ascendentes, flujos netamente descendentes, o dos condiciones intermedias donde la humedad puede converger o diverger en una profundidad intermedia del perfil. En estas profundidades se delimita la presencia de un plano de flujo cero. Bien, acá podemos ver todo el registro de los potenciales medidos en la parcela. En general predominaron los movimientos hídricos netamente ascendentes, y solamente se reconocieron dos fechas con condiciones netamente descendentes. Estas mediciones se habían realizado días posteriores a la ocurrencia de precipitaciones en el lugar.
Como ejemplo, para ver las condiciones de flujo, incorporé los perfiles correspondientes al año 2017, tomados en agosto, septiembre y noviembre. En el primer caso, de agosto, vemos que no hay variaciones significativas de potencial hasta los 60 centímetros y un valor más pequeño en el potencial a los 30, determinándose que la humedad estaría moviéndose desde los 60 centímetros hacia la superficie. En el caso de la medición de septiembre, las condiciones de flujo cambian drásticamente, observándose que a medida que aumentaba la profundidad, los valores de potencial disminuían. De este modo se reconoce un flujo netamente descendente que se asocia a la ocurrencia de una precipitación de 57 milímetros los días previos. Y por último, en noviembre del 2017, el valor más alto en el potencial se midió a los 90 centímetros, observándose que a partir de esa profundidad, la humedad se movía hacia arriba y hacia abajo. Bien, la humedad volumétrica que se determinó fue analizada temporalmente como espacialmente en profundidad. En general vemos que las mayores variaciones de humedad se generaron en los niveles más superficiales, asociados a la ocurrencia de las variables atmosféricas, que son el ingreso de agua al perfil por las lluvias y la salida por la evapotranspiración. En cuanto a los niveles inferiores, vemos que hay un aumento en los valores de humedad desde los 120 hasta los 180 centímetros. Y esto estaría dado por la influencia de la posición del nivel freático, que si recordamos del freatigrama, la profundidad media de oscilación se encontró a los 200 centímetros. Para evaluar el comportamiento hidrodinámico, también se analizó la tensión matricial, viéndose también un comportamiento similar al de la humedad, donde las mayores fluctuaciones se generaron en los niveles superficiales, principalmente a 30 y 60 centímetros, y reduciéndose a los 90 centímetros, y para las arenas inferiores, los valores de tensión fueron mucho menores que para el material de relleno, y en especial para los nodos de observación de 180 y 150 centímetros, se encontró una relación directa con la profundidad del nivel freático. Con los datos de retención medidos en campo, que son los pares de humedad y de tensión, se construyó la curva de retención de campo para cada una de las capas definidas, viéndose que los sedimentos del material de relleno, por sus características más limosas, poseen capacidades de retención y humedad mucho mayores que las arenas inferiores. Bien, con los ensayos de infiltración de campo, se determinó la conductividad hidráulica saturada y la conductividad hidráulica no saturada. Para la primera, el mayor valor se detectó en el nivel o el horizonte superficial del suelo. Esto podría estar dado por mayor presencia de macroporos, y luego, para el material de relleno, se observa una importante disminución hasta los 90 centímetros, que estaría asociado a una mayor compactación que presenta este nivel, que también lo evidenciamos en un aumento de la densidad aparente. Para las arenas inferiores se observa un nuevo aumento en el valor de conductividad, que estaría asociado a un aumento de la granulometría. Con el infiltrómetro de tensión se construyó la curva de conductividad hidráulica no saturada de acuerdo a la tensión, y algo para resaltar es la similitud que existe en el valor de conductividad hidráulica saturada para los niveles superficiales por ambas metodologías. Bien, con todos los datos de campo se construyó un modelo de simulación numérica para representar el flujo hídrico en la parcela experimental. Se utilizó el programa Hydrus 2D 3D, el cual resuelve la ecuación de Richards para el flujo no saturado e incorpora un término sumidero que representa la extracción de agua por las raíces del perfil. En el programa se incorporaron los valores de humedad y tensión en el tiempo, los pares de retención para cada profundidad de monitoreo, y también las variables evapotranspiración potencial, la profundidad del nivel freático y las precipitaciones en escala diaria.
En el programa se definió un modelo definido por 4 capas, 3 que pertenecen al material de relleno y 1 a las arenas de refulado. Para evaluar el ajuste del modelo se utilizaron 2 estadísticos, como son el coeficiente de eficiencia de NAR/RIFE y la raíz del error cuadrático medio. Bien, acá podemos ver la salida del programa comparando los datos simulados y medidos de humedad volumétrica y tensión. Visualmente vemos que hay gran coherencia en los datos que simula el programa, y si tomamos los parámetros de ajuste, el coeficiente de eficiencia tuvo un valor de 0,73 y el RMS relativo de 0,3. Para el primero, si este se encuentra por encima de 0,5, podemos decir que el rendimiento es satisfactorio, y en el caso del segundo estadístico, nos cae en la clasificación de un ajuste bueno. Además de la humedad volumétrica y la tensión, también se comparó el almacenamiento de agua total en el perfil, también viendo buenos valores para los parámetros de ajuste, y como resultado de la simulación numérica inversa, se obtuvieron los parámetros hidráulicos que definen las curvas de retención de humedad para las 4 capas definidas en el modelo. Estas curvas fueron comparadas con los pares de retención de humedad medidos en los tensiómetros, y también, mediante el estadístico, podemos ver que el ajuste nos cae en el rango de bueno. La importancia de tener un modelo hidráulico calibrado es que este podrá ser utilizado a futuro para la simulación de sustancias que en nuestro caso fueron cadmio y los compuestos de nitrógeno. Bien, en cuanto al estudio del cadmio, como dije anteriormente, se realizaron ensayos de sorción de tipo batch en 3 niveles de la parcela experimental que correspondían al material de relleno, a las arenas de refulado y a los sedimentos de la formación Maldonado. El primer paso que se realizó fue cuantificar los ensayos de cinética de absorción que nos permiten ver cómo se genera el proceso de retención en el tiempo. Esto se hizo exponiendo 1 gramo del suelo a una solución de cadmio de 250 miligramos litro en una relación de 1 en 10. Esto significa que por cada gramo de sedimento se agregaron 10 mililitros de solución. Y los ensayos fueron repetidos para pH controlados de 4, 6 y 8 para ver cómo la retención se generaba en condiciones básicas o en condiciones ácidas. En general, podemos ver que la retención se genera de manera rápida, casi instantánea, y en los 3 sedimentos el proceso tuvo mayor importancia en los pHs básicos, disminuyendo en condiciones ácidas. Bien, posteriormente se definieron las isotermas de absorción para cada uno de los sedimentos, que estas nos indican la relación en el cadmio absorbido versus la concentración disuelta en equilibrio. Mediante la comparación de las isotermas, podemos ver que la afinidad de los sedimentos para retener el metal es mayor en los sedimentos de la formación Maldonado, seguidas por el material de relleno, y por último en las arenas de refulado. Bien, las isotermas experimentales fueron ajustadas a los modelos teóricos de Langmuir y Frenwich, siendo los 2 más utilizados en el estudio de absorción de metales pesados en suelos. Para el material de relleno y los sedimentos de la formación Maldonado, ajustaron mejor al modelo de Frenwich, mientras que las arenas ajustaron mejor al modelo de Langmuir. Y comparando nuestros datos con datos antecedentes de la bibliografía, a nivel nacional, los antecedentes son muy escasos, pero podemos citar el trabajo de Jacomín et al. Del año 2015, quienes determinaron el coeficiente de distribución de cadmio para sedimentos acuíferos de los sedimentos pampeanos y las arenas Puelche. Por su similitud textural, podemos comparar el valor determinado para el material de relleno con los sedimentos pampeanos, donde el valor de coeficiente, de acuerdo al modelo de Frenwich, entra en el rango propuesto de los autores, mientras que para las arenas de refulado,
que tendrían una textura similar a las arenas del Puelche, el valor obtenido es levemente inferior del rango propuesto por los autores. A su vez, por el modelo de Langmuir, nos permite conocer la capacidad máxima de absorción de cada uno de los sedimentos. Que el máximo valor se obtuvo para los sedimentos de la formación Maldonado de 6,63 miligramos de cadmio por gramo de suelo, siendo de 4,95 para el material de relleno y 2,39 para las arenas de refulado. Estos valores son coherentes con los valores informados en la bibliografía internacional para suelos de tipo alcalino y texturas similares. Bien, y además de la absorción, también se estudió el proceso de desorción. Para esto se realizaron 2 lavados con una solución de nitrato de sodio sobre sedimentos que habían sido expuestos inicialmente a una solución de cadmio de 250 miligramos litro. Mediante esta técnica podemos conocer la fracción de cadmio que se encuentra adherida a los sedimentos por fuerzas físicas. Podemos ver que los porcentajes más altos de absorción de desorción se encontraron en las arenas de refulado con un valor cercano al 76%, para el material de relleno fue cercano al 50%, y para los sedimentos de la formación Maldonado de solo 4,7%. Esto ya nos está indicando que procesos físicos serían más importantes en las arenas de refulado, mientras que procesos de tipo químico serían más importantes en los sedimentos de la formación Maldonado. Bien, y para intentar identificar el tipo de proceso que ocurría en cada uno de los sedimentos, se evaluó el pH de equilibrio versus la cantidad de cadmio absorbido en cada uno de los sedimentos analizados. De todos los componentes que presentan los sedimentos, los más importantes que pueden actuar para retener el cadmio serían los minerales de la arcilla, como la monzonita, la calcita, óxidos y hidróxidos de hierro, la materia orgánica y silicatos de aluminio como los feldespatos. En los casos del material de relleno y las arenas de refulado, se observó una disminución en el pH de equilibrio a medida que aumentaba la cantidad de cadmio absorbido. En cambio, en los sedimentos de la formación Maldonado, el pH se mantenía relativamente constante. En el caso del material de relleno, esta disminución podría deberse a la interacción del cadmio con la calcita, ya que en diagramas de rayos X realizados sobre el sedimento previo y posterior al tratamiento con la solución de cadmio, se reconoció la formación de carbonato de cadmio como la otavita. Para las arenas de refulado, la disminución se podría vincular a la interacción que realiza el cadmio con los feldespatos de tipo físico. Y para la formación Maldonado, no se observaron cambios de pH, posiblemente relacionados a una capacidad buffer de este sedimento que podría interpretarse por su mayor contenido en minerales de la arcilla. Y en este caso, como los enlaces fueron principalmente de tipo químico, la interacción podría darse por la monzonita, óxido y hidróxidos de hierro y la materia orgánica. Bien, para evaluar la movilidad del cadmio en la zona no saturada, se creó un modelo de simulación numérica utilizando el modelo hidrodinámico calibrado, considerando que el cadmio ingresaría al sistema por deposición atmosférica. Para este tipo de eventos se contaba con una tasa de deposición medida por el CTE de la Municipalidad de Bahía Blanca de 0,21 miligramos por metro cuadrado al año. En el modelo se incorporaron los parámetros matemáticos que representan los procesos de absorción y desorción para cada una de las capas de la parcela experimental y se simularon 100 años, considerando que es un tiempo prudente para que se genere la lixiviación del metal al acuífero. Sin embargo, de acuerdo a los resultados, vemos que la movilidad del cadmio sería muy reducida, ya que transcurridos 100 años solo penetra 2 centímetros en el perfil, y además las concentraciones que se acumularían por deposición atmosférica alcanzarían valores cercanos a un ppm. Si tomamos el valor que dicta la ley 24.051 para suelos de uso industrial,
que es de 20 ppm, este tipo de evento no generaría una contaminación en el agua. Y además, de acuerdo a la simulación, queda demostrada la importante retención que generan los suelos de uso industrial. Bien, y en cuanto al estudio de los compuestos de nitrógeno, el principal objetivo fue determinar los efectos que tienen los efluentes de urea y nitrógeno amoniacal en los suelos industriales, ya que el derrame accidental o pérdida de este tipo de compuestos es algo que puede pasar en una industria de fertilizantes. De todas las reacciones que puede sufrir el nitrógeno en su ciclo en el ambiente, en particular a nosotros nos van a interesar la hidrólisis de la urea, el nitrógeno amoniacal, el equilibrio químico que existe para el nitrógeno amoniacal entre el amoníaco y el ion amonio, y los procesos de nitrificación y desnitrificación que pueden ocurrir ya sea en condiciones aeróbicas o anaeróbicas. Bien, la principal tarea de campo, como dije previamente, fue la aplicación de soluciones enriquecidas con nitrógeno amoniacal y con urea en dos parcelas diferentes. Se utilizaron concentraciones muy elevadas que se alejaban de las dosis normalmente utilizadas en la agronomía. Posteriormente a las aplicaciones, se aplicó también un riego con una lámina de agua de 25 milímetros mensuales que intentaba representar la carga hidráulica antrópica presente en zonas industriales. Y bueno, y los muestreos se realizaron de entre 2 a 4 meses posteriores para evaluar la movilidad de los compuestos de nitrógeno inorgánico, como son el nitrógeno amoniacal, el nitrito y el nitrato. Con las concentraciones obtenidas en el muestreo se calculó la masa para cada especie de nitrógeno en la parcela experimental, viéndose un comportamiento diferente entre la parcela con fuente de nitrógeno amoniacal y la parcela de fuente urea. En el caso de la parcela de fuente de nitrógeno amoniacal, la distribución vertical que se observó del nitrógeno total fue relativamente homogénea, y en todos los casos el nitrógeno amoniacal, que es el representado en azul, predominó sobre el nitrato. Así también, en ninguna fecha de muestreo se reconocieron cantidades considerables de nitrito. Para fuente urea, en cambio, la distribución vertical del nitrógeno fue mucho más heterogénea, concentrándose mayormente en los horizontes más superficiales. El nitrógeno amoniacal solo fue predominante en la fecha de julio del 2018, mientras que en las siguientes, la especie que predominó fue el nitrógeno en forma de nitrato. Y en esta parcela sí se midieron cantidades considerables de nitrito, que representarían de entre el 3 al 15% del nitrógeno total. Esto ya nos estaría dando un indicador de que en esta parcela el proceso de nitrificación fue muy superior a la parcela anterior. Además de las concentraciones, también se evaluó el pH del suelo durante la experiencia. Los suelos industriales se caracterizan por tener un pH de 9 o más alto, de características alcalinas. En la parcela 1 no se observaron cambios del pH en el tiempo, pero en la parcela 2, donde se aplicó urea, para las profundidades 15 y 30 centímetros, se observaron importantes disminuciones del pH desde valores de 9,2 hasta 7,3. A su vez, si comparábamos el valor de pH de la muestra con la concentración de nitrato, podemos ver que en la parcela 1 no había ningún tipo de arreglo, mientras que en la parcela 2 los pHs más básicos se asociaron a bajas concentraciones de nitrato, mientras que pHs más neutros se asociaban a altas concentraciones de nitrato. Este proceso de acidificación del suelo entonces podría relacionarse a la nitrificación del amonio y luego del nitrito en nitratos, ya que durante este proceso se genera la liberación de protones al suelo. Bien, y para cada una de las fuentes se midió también la volatilización del amoníaco. En el caso de fuente nitrógeno amoniacal, se observó que la tasa de volatilización máxima fue a los 2 días posteriores de la aplicación, decreciendo de forma exponencial en los días siguientes. Y las pérdidas por volatilización se estimaron en un 24% aproximadamente del nitrógeno total aplicado.
En cambio, para fuente urea, la tasa de volatilización creció hasta el 5.º día luego de la aplicación y luego sí decreció de forma exponencial. Este retraso en la tasa de volatilización máxima podría relacionarse al tiempo que necesita la urea en el suelo para sufrir el proceso de hidrólisis y así permitir que exista nitrógeno amoniacal para que el amoníaco sea volatilizado. Y en este caso las pérdidas en términos relativos fueron mucho menores, cercanas al 7,4% del nitrógeno total aplicado. Bien, con todos los datos de campo, se elaboró un modelo de simulación numérica para simular el transporte de los compuestos. El programa Hydrus resuelve la ecuación de advección y dispersión para el flujo no saturado y también incorpora todos estos parámetros que representan los procesos puente o sumidero de las transformaciones que sufre el nitrógeno. Estos son la hidrólisis para la urea, la nitrificación para el nitrógeno amoniacal y el nitrito, la desnitrificación para el nitrato, la constante de Henry para representar la volatilización del amoníaco y el coeficiente de distribución de tipo lineal para representar la retención del ion amonio. En el caso de fuente urea, la cadena de transformación que se siguió fue desde urea a nitrógeno amoniacal, este a nitrito y este a nitrato. En cambio, para fuente nitrógeno amoniacal, el nitrógeno amoniacal directamente se consideró que se transformaba en nitrato, ya que, si recordamos, en esta parcela no se habían medido cantidades considerables de nitrito. Bien, para evaluar el comportamiento de la simulación, se compararon las concentraciones para cada compuesto y fecha de muestreo. Se obtuvo un R cuadrado general de 0,76 y un valor de RMSE relativo menor a 0,1 que corresponde a una simulación excelente. En el caso de fuente de nitrógeno amoniacal, el ajuste fue levemente inferior, con un R cuadrado general de 0,6 y un valor de RMS relativo de 0,146, que nos encontramos entre 0,1 y 0,2, que correspondía a un ajuste bueno. En este caso, de los datos de los análisis químicos, como tuvieron mayores variabilidades que en el caso de fuente urea, esto podría ser la razón por la cual el modelo tuvo un ajuste menor. Bien, y una vez que los modelos de transporte se encontraron calibrados, se cuantificaron los procesos sumideros de acuerdo al software. Para fuente urea, una vez que ocurría el proceso de hidrólisis, la nitrificación sería el proceso más importante, que representaría aproximadamente al 58,7% del nitrógeno aplicado, seguido por la volatilización, que afectaría al 11,8% del nitrógeno aplicado. Para el proceso de desnitrificación solo afectaría al 5%. En el caso de fuente de nitrógeno amoniacal, el proceso que tendría más importancia sería la volatilización, que afectaría hasta el 33% del nitrógeno aplicado, y el nitrógeno que permanece en el suelo sufriría el proceso de nitrificación, pero solo en un tenor del 30%. Al igual que en la parcela de fuente urea, la desnitrificación solo afectó aproximadamente al 2% del nitrógeno aplicado. Bien, y de acuerdo a los modelos hubo una disparidad en el valor de lixiviación de nitrógeno determinado para cada una de las fuentes, donde el nitrógeno amoniacal alcanzaría un 4,5% del nitrógeno aplicado, mientras que para fuente urea sería solo del 0,02%. Esto podría explicarse por dos razones. Primero, en el caso de fuente de nitrógeno amoniacal, se generaría una baja retención de este tipo de nitrógeno, ya que los pHs en esta parcela fueron mayores a 9, y el nitrógeno amoniacal se presentaría como amoníaco, el cual no es retenido por las partículas sólidas del suelo. En cambio, en fuente urea, sí se evidenciaría este proceso de retención, que fue representado en el modelo con un KD de 2,8 litros por kilogramo. Así también, en la parcela de fuente de nitrógeno amoniacal, la tasa de nitrificación estimada por el modelo fue mucho menor que para fuente urea,
Entonces, el amoníaco tendría tiempos de residencia mayor en el suelo, lo que permite su transporte vertical descendente. Bueno, y para concluir, en cuanto a las conclusiones más importantes de la tesis, podemos decir que la zona no saturada en el área industrial se compone de materiales de relleno, compuestos por los sedimentos limonenosos compactables, que se asimilan a los sedimentos pampeanos, y arenas que provienen del dragado del estuario. Estos dos niveles poseen un comportamiento hidrodinámico muy diferente, como vimos en la curva de retención de humedad para cada una de las capas. En la parcela experimental, la zona no saturada tuvo un espesor medio de 2 metros, con una variabilidad de 20 centímetros, siendo los máximos espesores registrados en el verano y los mínimos en el invierno y la primavera. En cuanto a los flujos hídricos, la zona no saturada presentó flujos mayormente en sentido ascendente, que estaría relacionado a la presencia de un nivel freático somero que permite que se produzca el ascenso de humedad por los efectos de capilaridad. El flujo se torna descendente únicamente por el ingreso de agua por las precipitaciones. La calibración del modelo numérico permitió representar el comportamiento hidrodinámico de la zona no saturada, y luego este fue utilizado para simular el transporte de cadmio y compuestos de nitrógeno. Bien, en cuanto a la retención del cadmio, se estimó para 3 niveles de la parcela experimental. La afinidad fue mayor en los sedimentos de la formación Maldonado, seguido por el material de relleno, y por último en las arenas de refulado. Para la formación Maldonado prevalecerían los procesos de quimisorción, que estarían dados por la interacción del metal con minerales como la monzonita, óxidos y hidróxidos de hierro y la materia orgánica. Para el material de relleno, la calcita presentaría un papel muy importante en la retención del metal tras detectarse la formación de otamita. Para los sedimentos arenosos, que fueron los que tuvieron la unión más débil con el cadmio, el proceso se asociaría a la interacción electrostática del metal con los silicatos de aluminio como los feldspatos. De todos modos, el cadmio presentaría una movilidad muy reducida en los materiales que componen los suelos industriales, evidenciado por el modelo de simulación. En cuanto a las experiencias de transporte para los compuestos de nitrógeno, estas nos permitieron identificar los principales procesos que se producen en el suelo por los vertidos de aguas amoniacales y urea. El mayor aporte de nitrógeno en forma de urea condujo a una mayor concentración de nitratos y acidificación en la capa superior del suelo. En cuanto a la volatilización, según las tasas medidas, afectaría a un 8% para la fuente urea y un 25% para el nitrógeno amoniacal. A su vez, en la parcela donde se aplica urea, las tasas de nitrificación serían superiores que para fuente nitrógeno amoniacal. Bajo pHs alcalinos, la forma de nitrógeno amoniacal que predomina es el amoníaco, que es un compuesto que es fácilmente volatilizado si se encuentra en la superficie del suelo, pero en forma soluble puede presentar gran movilidad debido a la reducción de los efectos de retardo y degradación de este compuesto. De este modo, ante la presencia de fuentes de nitrógeno en la zona no saturada, la degradación del acuífero en la zona industrial es un hecho factible. Y para finalizar, la valoración de los procesos fuente-sumidero es fundamental para definir futuras tareas de remediación aplicadas ya sea al suelo o al agua subterránea del área de estudio, y los parámetros matemáticos de transporte que se estimaron para ambos compuestos podrán ser utilizados en sitios que presenten condiciones físicas similares, tanto a nivel internacional como nacional. Y eso sería. Bueno, vamos a pasar entonces a las preguntas y comentarios del jurado, y después, si los presentes tienen alguna pregunta, quedarán para después. Si les parece bien, comenzamos con la doctora Carol. Quiero agrandar la pantalla. A ver, ahí.
Ahí está, así veo las caras. Bueno, hola Leonardo. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la presentación. Creo que pudiste organizarla muy bien, de forma de poder exponer todos los temas de la tesis. Y bueno, fue una explicación bien clara, ¿sí? La tesis, tal como les había comentado anteriormente, me gustó mucho. Creo que aborda, si bien un tema de investigación, tiene una aplicación directa en todo lo que es la gestión de sitios, gestión ambiental de sitios industriales, ¿sí? Así que bueno, nada, felicitaciones. Te voy a hacer 3 preguntas, relajado, 3, tranquilo. No, a ver, en primer lugar, sobre la parte hidrodinámica. Viste que generalmente en todo lo que son zonas o de planicie costeras o zonas asociadas a estuarios, normalmente tengo una variación del nivel freático por oxidación mareal, ¿sí? Y eso me está influyendo directamente después en lo que es el espesor de la zona no saturada. Entonces nada, solo consultarte si en las mediciones de niveles que tenías en el freatímetro habían notado alguna influencia o algo de lo que es la oxidación a causa de la marea que hay dentro del estuario. No, o sea, en particular de la influencia de la marea directa, no tanto porque la parcela está un poco metida hacia adentro, pero lo que sí hay, que voy a volver a la imagen, que una de las zanjas de drenaje, digamos, pasa justo por el costado, y ahí sí, el nivel del agua en la zanja, por ahí sí se ve influenciado por los ascensos y los descensos, y principalmente se observa la influencia, digamos, de importantes precipitaciones, que es donde la zanja crece más, que ahí los niveles freáticos por ahí tienen una respuesta. Bien. Claro, yo veía ese como serruchito que tenés en la... Claro. No digamos el serrucho grande, ¿no? Sino ese pequeño que se ve, que a veces, bueno, depende del sensor, cuando lo registrás puede estar relacionado por las variaciones mismas de la presión atmosférica, o en ambientes así como están, que ustedes creo que también es como acá, que es micromareal, lo que genera es como a veces un pequeño serruchito, pero bueno, acá en eventos más grandes, o de sudestadas, o de, digamos, genera una gran variación en lo que es la zona no saturada. Pero bueno, nada, era para ver si lo habían registrado eso en algún momento. Bueno, la otra consulta es, muchas de las reacciones y procesos que explicaste están condicionados de alguna manera por las condiciones redox. Sí. Entonces, vi que, bueno, en el desarrollo de la tesis, si bien no hubo un desarrollo de lo que son las mediciones de procesos redox, solo consultarte, capaz por qué no se hicieron, que a veces puede ser porque uno no tiene el instrumental y está bien, ¿sí? No te lo estoy cuestionando, y si crees que haberlos medido te hubiera influenciado en algo el análisis de los resultados. No, sí, fue una variable que digamos que no la tuvimos en cuenta, también justamente por el instrumental, y también porque es muy importante medirla en campo, y digamos toda la caracterización digamos, se hizo en laboratorio, y sí, o sea, seguramente quizás habría ayudado mejor a cuantificar o a tener un valor real, y no que la cuantificación de los procesos salga del modelo de simulación, aunque represente correctamente las concentraciones de campo, digamos. Pero sí, por ahí a futuro sería una variable a considerar. Bueno, y la última, igual relajado, todo tranquilo. Muy bien, ¿sí? No, a veces, bueno, analizaste el cadmio, ¿sí? La movilidad del cadmio, pero generalmente en todo lo que son estos sitios industriales no tenés un metal solo, sino que la contaminación se genera por un combo de distintos metales, ¿no? Y bueno, eso puede generar o no, consultarte si crees si realmente influenciaría en la absorción o desorción del cadmio la presencia de otros metales cuando tengo soluciones o efluentes que son una combinación de distintos metales pesados. Claro, sí, o sea, eso seguramente sea otro factor a tener a futuro, que es el transporte de varios metales al mismo tiempo, porque siempre se genera, digamos, esa competencia, que hay que ver si es tan importante como para generar que un metal pueda realmente tener mayor movilidad en este medio, pero sí seguramente la capacidad de retención disminuya.
bueno, por mí nada más, nada de nuevo, felicitarte, me gustó mucho la tesis. Bueno, muchas gracias. Bien, no sé si el doctor Martínez tendrá algún comentario o pregunta. Bueno, sí, buenos días. Bueno, sí tengo. Por supuesto, pero tengo comentarios y preguntas, lógicamente, no porque haya falencias. Lo primero que tengo que hacer es felicitar a Leonardo y al director por la tesis doctoral. Realmente a mí me pareció excelente, me pareció una tesis que está llena de fórmulas, pero que es fácil de leer. Fácil en el sentido de que está muy bien escrita, muy bien redactada, todo tiene sentido en cada uno de los capítulos que se van desarrollando, entonces uno encuentra una hilación ahí, va realmente aprendiendo leyéndola. La tesis esta, lo único que tiene de relleno es el material de relleno que menciona, pero nada más, todo es necesario, todo es importante y todo sirve a veces hasta como, posiblemente para otros compañeros o colegas, como manual de muchas de las cosas que he hecho. Yo lo veo realmente impecable. Siempre, obviamente, alguno puede preguntarse cosas, ¿cierto? ¿Por qué el cadmio? Si me explicó por la toxicidad, ¿por qué no otro? ¿Por qué no más? Pero la verdad que felicitaciones, es una excelente tesis, doctora. Bueno, muchas gracias. Y bueno, también al director, porque bueno, también es parte claramente de una trayectoria sostenida trabajando en zona no saturada, que lleva a hacer como corresponde cada vez mejores cosas. Y como me dijo un profesor, para que Claudio no se ponga nervioso, como me dijo un profesor cuando estaba en segundo año de la facultad, el discípulo supera al maestro y gracias a eso la ciencia avanza. Así que ojalá que puedas seguir avanzando de esa manera y completando un área de conocimiento en nuestra especialidad que no está muy explotada. Bueno, dicho esto, que es lo más importante, realmente no tengo preguntas para objetar cosas en sí, sino algunos cuestionamientos, así como no menciono, de cosas de esas que suelen pasar, a todos nos pasan, que después que lo terminamos decimos, bueno, si hubiéramos sabido que íbamos a encontrar estos resultados, hubiéramos hecho esto antes, ¿no? Realmente creo que nadie tiene el plan de investigación perfecto, tiene hipótesis y empieza y... entonces la primera pregunta es, ¿qué pensás que hubieras tenido ¿qué hubieras puesto antes en el plan, ahora viendo los resultados? ¿Qué te parece que te faltó para tener mejores conclusiones? Una de las cosas que por ahí no nos dimos cuenta de hacer fue que en los ensayos de nitrógeno utilizamos diferentes concentraciones para las fuentes. Entonces, de ese modo, o sea, para comparar queda la duda que si se hubieran notado cantidades similares, si los procesos hubieran cambiado, cómo cambian, de acuerdo a los resultados, o si hubieran sido más similares. Creo que por eso nos dimos cuenta, creo que al cuarto año, y luego que habíamos realizado todo, pero esa sería una de las cosas. De todas maneras, eso todavía, bueno, sos joven, lo pueden hacer. No, si creen sí, a futuro se puede hacer, como también, capaz que algo que ya excedía la tesis, pero sumarle determinaciones de laboratorio para tratar de identificar o medir las tasas de nitrificación o volatilización, pero también en laboratorio, digamos. Bueno, voy a ir con una pregunta sobre, ya que está la que tenía última, pero está vinculada con eso. No sé si has considerado, si has visto la posibilidad de utilizar isótopos del nitrato justamente para cuantificar la denitrificación y comprender mejor esos procesos. O sea, sé que se utilizan, creo que el nitrógeno 15, por ahí no estoy tan en tema, pero capaz sería una buena opción para ver, digamos, la relación que existe entre las fuentes de nitrógeno industrial con el nitrógeno del acuífero, como para poder relacionar, digamos, y también valorar los procesos. Esto es más a modo de sugerencia, y la verdad que no te lo preguntaba para identificar fuentes. En mi experiencia, la identificación de fuentes con isótopos del nitrógeno no siempre es algo tan lindo como aparece en los cuadritos, pero claro. sí para cuantificar procesos de nitrificación y de nitrificación. Para eso sí. ¿Funciona bien? Entiendo también la dificultad. Yo te estoy hablando de algo que muestreo, por ahí requiere un volumen de muestra, digamos, condiciones que en zona no saturada yo no conozco, pero bueno, sería solo comentar a ver si, bueno, para considerar.
Y la última pregunta que te voy a hacer es algo que nos vas a contar, porque yo cuando comenzaste hablando del cálculo de la recarga, digamos, de que si bien una zona que el balance hídrico da negativo, cuantificas recarga importante en algunos años, en determinadas condiciones, había notado de preguntarte la posibilidad de usar estos modelos que sé para predicciones de comportamiento general ante escenarios de diferentes periodos del fenómeno de Niño o de cambio climático. Y la verdad que me encuentro, mientras te escuchaba, bueno, tiene 2 monitores y miraba y me encuentro, y te felicito, encuentro que tenés publicado recientemente un trabajo que hice proyectando los efectos del cambio climático en los flujos de agua y fertilizante urea en la zona, así que veo que lo que yo iba a preguntar, como si lo podías hacer, ya lo hiciste. Entonces me gustaría consultarte un poco cómo es esa aplicación y en qué medida podés creer que esto puede aplicarse ante diferentes escenarios climáticos y predecir cómo va a ser el comportamiento del fertilizante ante diferentes escenarios climáticos, y en ese sentido hasta dar mejores recomendaciones de uso a los productores según diferentes condiciones del clima. Si esto lo podrías aplicar en ese sentido. Claro. Sí, digamos, el trabajo ese en particular, yo lo realicé cuando hice una estadía en España, que bueno, el docente que me recibió ya estaba trabajando en cambio climático, y lo que hicimos fue tomar al programa Hydrus, que digamos, simular el flujo hídrico con un modelo calibrado, que también se puede tomar, digamos, parámetros hidráulicos que representen una textura según la zona de estudio, en el caso de que no tengas el modelo calibrado, que no va a ser quizás tan buena la simulación, pero igual puede representar los procesos de tu área, ¿no? Y lo que hicimos fue tomar las predicciones de el panel IPCC. Sí, el IPCC, según el modelo creo que era el CIM5, que determinaba diferentes escenarios, que digamos, si las emisiones crecieran mucho, cómo va a variar la temperatura para el área de bonaerense, por ejemplo, ya sea para temperaturas mensuales o para las precipitaciones por estación. Entonces comparamos los diferentes escenarios y cuantificamos más o menos la variación en los procesos de evapotranspiración real en función de la potencial, recarga del acuífero, y bueno, incorporamos los parámetros de transporte de la degradación de la urea, pero tomando valores bibliográficos, no en particular los de la tesis, para representar dosis, digamos, asociadas más al uso agronómico, que digamos, donde los procesos por ahí de nitrificación y eso son más altos. Y bueno, en general, para el área de Bahía Blanca, como el cambio climático que se espera no es mucho, la variación en general no fue tan importante. Pero sí, por ahí en otros sectores, las respuestas van a ser más importantes. Lo que yo pregunto, porque veo así, como a lo mejor estoy equivocado, porque no sé mucho del tema, pero veo un potencial fabuloso en tu tesis, el hecho de tener un modelo hecho y ajustado, ya sé, para una condición de suelo, en definitiva. Pero que vos sobre eso puedas modificar condiciones de humedad, o sea, para decir no solo cambio climático, años niño, años niña, claro, ¿no? Más húmedos y secos, y según eso, predecir cómo se van a comportar los fertilizantes e insertarte dando recomendaciones agronómicas, o sea, de una potencial importancia, me parece muy grande a nivel país, recomendando cuáles son las condiciones óptimas de fertilización, porque conocés cuánto se va a volatilizar, cuánto se va a aprovechar, en qué condición va a estar podés predecir en qué condición va a estar el nitrógeno, y utilizar tu modelo, el modelo que ya tenés calibrado, en diferentes escenarios para aportar a una aplicación que a mí me parece que sería fundamental en generar recomendaciones óptimas de aplicación de fertilizante, desde el punto de vista de optimizar la producción agrícola, el beneficio, y también minimizar el drenaje al acuífero, ¿no? Minimizar el aporte de nitrato al acuífero. Eso como comentario, si pensás que es posible, y como un derivado, me parece, o sea, sería fabuloso. Hasta una línea de investigación a seguir, esa, digamos, porque
el programa Hydrogen es muy versátil, digamos, y una vez que está calibrado, la realidad es que uno le puede meter lo que quiera y va a obtener resultados que representan correctamente los aspectos físicos. Bueno, perfecto, después hay algunos comentarios, pero me tengo que comunicar con Claudio por otras cosas, pero son temas muy menores, y así que felicitaciones de nuevo, no tengo más que preguntar o consultar. Así que bueno, muchas gracias. A René con sus preguntas. Bien. Sí, gracias. Antes que nada, los saludo a Leonora y a Daniel. Yo no les he visto la cara, parece que no están, es raro eso. Pero un gusto estar con ustedes hoy acá. Un gusto también escucharlos, en algún sentido reflexionando sobre este excelente trabajo de tesis. Ya lo dije, así que te felicito, Leonardo, y ahora voy a decir por qué, y te felicito a mi amigo también sentado acá, la dirección de esta tesis, Claudio. Uno con el tiempo tiene oportunidad de leer distintos trabajos, todos lindos y buenos, pero en algunos resulta más placentero que en otros. ¿En qué sentido? Cuando hay una organización interna clara, cuando uno rápidamente avanza, es decir, esa organización interna no es solo la forma de metodológica primero, después del resultado, después de las conclusiones, sino era un fluir. Así que está excelentemente. Bueno, está siguiendo, bueno, o refleja el estilo, igual, ¿no? Tu exposición fue clarísima. Hay cuestiones que por ahí uno no tendría que argumentos para objetarlas, pero se ve que está muy empapado. Sin duda las tesis las escribiste vos, Leo. Bueno, podemos dar fe de eso. Yo insisto, fue un placer participar acá. No voy a hacer preguntas. Estamos todo el día contiguos a una pared de por medio, así que sería medio insólito. No tengo preguntas, solo una inquietud, y también que mucho tiene que ver con lo que comentaba Eleonora y también Daniel, tu proyección, digamos, hacia adelante. De paso te felicito, sé que tenés una beca postdoctoral del CONICET. Bueno, muchas gracias. General, en verdad no conozco, digamos, ese plan que presentaste, digamos, pero ya está hecho, y cómo sigue tu trabajo dentro del sistema CONICET. Bueno, temáticamente, o sea, es similar, pero relacionado a la movilidad de metales pesados, asociados al área de estudio de la Bahía San Antonio, que se encuentran los residuos de la fundición minera de Mina González. Que bueno, es un tema que Leonora ya ha trabajado y tiene trabajos publicados, así que seguramente va a ser de referencia. Y también es ver, bueno, los procesos de retención, cómo se generarían ante la presencia de múltiples metales, ya que en esa zona se encuentra plomo, zinc, también hay cadmio, hay varios metales, digamos, cobre. Así que sería algo similar, pero aplicado a esa zona, y ver la respuesta a la presencia de varios metales en la zona no saturada. En el ambiente. Sí. ¿Y el impacto? Sí, ¿qué impacto puede tener? Exacto. Claro, a ver si la presencia de un metal compite con otro para, como decía Leonora, permitir que su movilidad sea mayor y tenga mayor flexibilización. ¿Y el lugar de trabajo? Es en pleno San Antonio Este. San Antonio Este. Claro. Siempre por decirlo en un lugar costero, digamos. Sí, porque justamente se han tirado prácticamente los residuos de fundición, que tenían muchos sulfuros, en toda la margen costera del canal de marea, y bueno, también hay residuos dentro de la localidad, pero nosotros nos centraríamos en la zona más del canal de marea, más alejado de la ciudad misma, digamos. Está bien, está bien. Y hablando siempre del mar, se me ocurrió ahora, ¿no?
Y si no lo leíste, no tenés por qué haberlo leído, ¿no? Y aquí tenemos un estuario donde mucho se habla, donde mucho analizan, y que si tiene metales pesados, que si no tiene metales pesados. ¿Vos sabés si las aguas del estuario tienen cadmio? ¿O es importante la concentración en cadmio? Te lo pregunto porque ni yo no me acuerdo. No, o sea, en general, el cadmio se observó principalmente en los sedimentos, creo, y en organismos marinos. Que hay muchos trabajos del grupo de Marco Vecchio, de Sandra Boté. Y, o sea, si tomamos de referencia también el programa de monitoreo del CTE, en general, no se observa cadmio, tanto en acuífero ni en los cursos de agua superficial. Una fuerte retención, tendencia a ser retenido, ¿no? Claro. Digamos, que nos está corroborando uno de los resultados. Claro, también. Pero no, en general, y bueno, también quizás el cadmio tiene un origen más diverso, como en comparación como es el mercurio, que por ahí tenía asociado a un proceso industrial directo. Claro. Entonces quizás las tasas de ingresos son menores que en comparación de quizás otros metales para el estuario. Bien, sí, pensamos lo mismo. Nada, Leonardo, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bien, ahora sí, no sé si alguien del público tiene preguntas para realizarme. No, simplemente felicitarla a Leo por la brillante exposición y a Claudio por la elección de este trabajo tan importante, ¿no?, para el conocimiento, ¿no?, de la circulación de los microelementos y en lo que hace a la hidrogeoquímica en general y a los estudios medioambientales. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Bien, si nadie tiene preguntas, entonces liberamos al jurado para que se vaya. Si me permitís, Gabriela, deberíamos indicarles cómo... ¿Está Adrián aquí? Adrián debe de estar armando, no sé si armó la sala, pero lo busco y que arme la sala para que se retiren ustedes y el jurado puede ver una sala virtual. Claro, entonces en el mismo enlace en el que están, los van a mudar a una sala donde vamos a poder deliberar los tres. Ustedes permanezcan conectados, que ahora yo ingreso al Zoom. ¿La van a imprimir? ¿La traen los chicos? No, yo la voy a leer. Ya hemos convenido el texto, lo leo y después vamos a imprimir. Bueno. Sí. Acta de defensa oral de tesis doctoral. En la ciudad de Bahía Blanca, el primer día del mes de julio de 2022, siendo las 11:30, se reúne en forma virtual el jurado designado por la Secretaría de Estudios de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Nacional del Sur para dictaminar sobre la defensa oral del trabajo de tesis doctoral realizado por el licenciado en Ciencias Geológicas Leonardo Ezequiel Scherger, bajo la dirección del doctor Claudio Lexo, sobre el tema impacto de la zona no saturada en el transporte de metales pesados y compuestos de nitrógeno, amonio, nitritos y nitratos en el área industrial de Bahía Blanca. El jurado, integrado por doctora Eleonora Carol, doctor Daniel Emilio Martínez y doctor René Albuí, considera que la tesis se expuso en forma ordenada, con precisión en el uso del lenguaje técnico-científico y con el apoyo de un soporte gráfico excelente. Demostró en todos los ítems expuestos un conocimiento acabado de las herramientas de investigación empleadas y del tema expuesto. Las preguntas planteadas por el jurado fueron respondidas ampliamente en forma muy satisfactoria. El jurado, asimismo, recomienda la publicación de los resultados y conclusiones de esta tesis en revistas especializadas o eventos científicos. Por las razones expuestas,
Los miembros del jurado coinciden en calificar a este trabajo de tesis doctoral con 10, sobresaliente, y recomiendan a la Secretaría de Estudios de Posgrado y Educación Continua que expida el título académico de doctor en Geología de la Universidad Nacional del Sur al licenciado Leonardo Ezequiel Scherer. Nada, siendo las 11:30 horas, se da por finalizada la labor del jurado, que van entonces a ratificar. Yo tengo aquí mi acta, la doctora Eleonora Carol y el doctor Daniel Martínez. Ahora sí, otra vez. Bueno, muchas gracias, y no quería terminar, que me había olvidado de agradecer a todas las personas involucradas en la tesis, bueno, a los revisores por todos los comentarios y por el tiempo que se tomaron en leerla, que la verdad que le ayudaron un montón a mejorar la versión final. Bueno, a Claudio, que además de director, la verdad que se convirtió en un gran amigo. Bueno, a Cali, que aunque como empezamos a trabajar tarde, no pudo ser parte desde el principio, pero la realidad es que se merece hasta ser la codirectora de la tesis, por todo el aporte que realizó. Bueno, Vicky, bueno, a Dani y a todos mis amigos por todo el apoyo en todos estos 5 años. Y después a las instituciones o al Departamento de Geología, en particular al Gabinete de Geoquímica y Sedimentología, por toda la ayuda en los análisis. Bueno, también al Gabinete de Química Inorgánica, a Javier Valdés Avellán, que es el docente que me recibió en España y que me apoyó para la simulación numérica, y bueno, y a Perferti también, que nos brindó un aporte económico para la realización de los ensayos químicos relacionados a nicho. Entonces, nada, amigos, que formalmente despedimos al jurado de estas condiciones. Le agradecemos, no sé si me ven, gracias Daniel, gracias Eleonora. Gracias por invitarme. Les debemos un asado, mire, si hubiesen venido. Bueno, ahora para el Congreso. ¿Están grabando esta parte? ¿Esta parte quedó grabada también? En el Congreso hablábamos entonces. Bien, muy bien. Que estén muy bien y gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, felicitaciones. Entonces van a estar recibiendo vía email el acta, chicos, ¿eh? Bien, perfecto. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones de nuevo. Chao. Hasta luego. Festejo ahí. Hasta luego, adiós.